La Corte jamás intentó ni ha intentado desde esa época tumbar al expresidente Uribe. Yo recuerdo muy bien en febrero de 2007, estaba evidentemente, como usted lo dice, María Jimena, presidía la Corte Suprema de Justicia y la Corte empezó a proferir las primeras decisiones de lo que se llamó la parapolítica. Eso fue en febrero, a principios de febrero de ese año. Y la Corte, actuando dentro del debido proceso, con guarda del derecho de defensa, inició una serie de investigaciones, produjo una serie de medidas en la sala de casación penal y pues la opinión pública sabe, por una coincidencia o como lo quieran calificar, la mayoría de las personas a las que entonces se les dictó medida de aseguramiento eran miembros del partido del entonces presidente Uribe. Eso desató la ira del presidente Uribe y se vino en contra nosotros con una serie de infundios, de calumnias que la opinión pública conoce suficientemente. Ahí viene pero no, la gente no se acuerda. La gente no se acuerda de lo que pasó. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijeron a ustedes? ¿Qué le dijo el presidente? Mire, María Jimena, hay muchos hechos que vienen desde febrero. Estaba de por medio la Ley de Justicia y Paz. Esos hechos los recuerda el país con el tema de la parapolítica, los miembros de las autodefensas, y la Corte dicta a medida de aseguramiento. Y repito, ahí estaban vinculados una serie de congresistas y la mayoría, por no decir todos, eran miembros de la coalición de gobierno del expresidente Uribe. Sí. Luego hay un hecho que para mí es el punto de partida, sin dejar de lado los anteriores, y es que el 11 de julio del año 2007, la Sala de Casación Penal dicta una providencia donde distingue, y pues ese tema lo maneja muy bien el doctor Yesid Reyes, más experto, pero en síntesis, la Corte entiende que los paramilitares, las personas estas, no son beneficiarios de los beneficios de indulto y ni de amnistía, que son delincuentes comunes, que el concierto para delinquir no cabe dentro de este delito político, y a raíz de eso el presidente reacciona violentamente contra la Corte. Entre otras expresiones, recuerdo, dice que la Corte actúa con sesgo ideológico. Viene el caso de Tasmania, que recuerdo muy bien, en donde está el doctor Iván Velázquez. Yo conocí muy de cerca, hablé con el doctor Iván Velázquez. A él nos siguen a todos nosotros, intersectan comunicaciones. Vienen las chuzadas del DAS. Bueno, el presidente Álvaro Uribe, siendo pues en ese momento de verdad era presidente, lo llama usted en algún momento dado cuando el caso Tasmania y usted emprende entre él y la Corte que usted presidía, se emprende una pelea difícil, complicada, porque él lo llama, ¿no es verdad? ¿Y qué le dice el expresidente Álvaro Uribe? Recuerdo muy bien ese día porque el 26 de septiembre de 2007, el presidente estaba en Nueva York con la embajadora y la cónsul, Claudia Blum, y se me olvidó la hija del doctor Vigilio Barco, la embajadora, y evidentemente me llama y pues, desde luego, como lo dije en la entrevista, muy molesto. Y pues desde luego no le gustó la medida que tomó la Corte frente a su primo Mario Uribe, todo hecho. Y a raíz de eso, pues viene más el problema, se agrava la situación, el presidente reacciona también violentamente contra la Corte. Se mostró desde luego molesto con la decisión de la Corte Suprema de adoptar esa medida. Esa fue la situación que se planteó en ese momento. Él niega eso, pero usted le ganó el pleito. Sí, señora. Él al principio trató de negar. De todas maneras, ahí se aportaron una serie de pruebas, las llamadas telefónicas. Yo estaba exactamente ese día ante el delegado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y ahí viene la llamada del expresidente Uribe.
Desde luego la Corte actuó, insisto, dentro del marco de la ley, garantizando el debido proceso, y no hubo de parte de la Corte ningún sesgo político ni ninguna presión. Se nos indicó que... Según él, ustedes lo querían tumbar. Según él, ustedes lo querían tumbar. Pues eso decía él, pero desde luego eso es absolutamente inexacto. La Corte en esa providencia de 11 de julio, con base en las disposiciones legales, constitucionales, con la jurisprudencia, entendió que estas personas, las autodefensas, en ningún caso podían ser considerados delincuentes, que ellos incurrieran en delito político, y que era una delincuencia común, y que por ende, repito, no eran beneficiarios de la amnistía ni indulto, y que podrían ser extraditados, y que ellos no podrían, recuerdo esa providencia que la leímos en su momento, no podrían ocupar ningún cargo público, so pena de pérdida de la investidura que podría sobrevenir después. Sí, usted no se acuerda, pero el presidente, entonces presidente Uribe, salió a decirle a la gente que saliera a las calles contra las Cortes. Salió en una alocución en contra de las Cortes por haber dicho eso, pero por haber llegado ustedes a esa decisión. Última pregunta, ¿usted cree que lo que está pasando hoy con la Corte de hoy en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia es lo mismo? Porque se repite de pronto lo mismo, ¿no? Es corte mafiosa, sesgados, sesgo político. ¿Es lo mismo o no? ¿O me equivoco? Es una copia, en mi concepto, casi exacta de lo que ocurrió en 2007, cuando empieza el tema que le estoy comentando, y lo que está ocurriendo ahora. Yo observo lo mismo, veo el caso Tasmania, el tema de los testigos, con el tema de Tuso Sierra, todo el tema de que se habla de soborno de testigos, se descubre en ese momento perfectamente que lo de Tasmania fue una falacia, fue un montaje, y veo que lo que está ocurriendo es muy, muy similar, por no decir lo mismo.